¿Qué hace falta para que una persona normal se convierta en un torturador? Según el famoso experimento de la prisión de Stanford, hace falta muy poco. Un uniforme, unas gafas de sol y autoridad. Esta es la idea que lleva más de 50 años convenciéndonos de que, dadas las circunstancias adecuadas, todos somos monstruos en potencia. Pero hace poco, alguien accedió por fin a los archivos originales del experimento, a las grabaciones, a los informes y a las notas internas del equipo de investigación. Lo que encontró confirmó las sospechas que muchos psicólogos mantenían desde hace años. He analizado esta documentación y te adelanto la conclusión. La historia que nos enseñaron no es cierta. Los guardias nunca se transformaron solos. Y ojo, que esto no es un simple debate académico. El experimento ha llenado libros, películas y 30 años después acabó rebajando la condena de un militar en Estados Unidos. Quédate y te cuento cómo. Porque es que es uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología y resulta que poco tiene que ver con la historia que nos contaron. El creador del experimento fue el Dr. Philip Zimbardo, un psicólogo doctorado en Yale, catedrático de Stanford y con los años hasta presidente de la Asociación Americana de Psicología. En 1969 ya había llevado a cabo un experimento revelador. Dividió a un grupo de mujeres en dos, unas con su nombre bien visible y otras ocultas bajo batas y capuchas. A todas les dio la opción de administrar descargas eléctricas a otra persona. El resultado: las mujeres anónimas mantuvieron pulsado el botón el doble de tiempo. En psicología a esto se le llama desindividuación. Cuando le quitas a alguien su identidad visible, sus frenos morales y sociales se debilitan. Es exactamente el mismo fenómeno que vemos hoy en día con la agresividad de los perfiles anónimos en las redes sociales. Con esta premisa llegamos a 1971, donde Zimbardo se hace una pregunta. ¿Qué pasa cuando pones a gente buena en un mal sitio? Como una cárcel real tiene demasiadas variables incontrolables, decidió construir la suya propia en el sótano de la facultad de Stanford. Puso un anuncio en el periódico que decía: se buscan estudiantes varones para un estudio sobre la vida en prisión, y pagaba $15 al día, lo que a día de hoy serían unos $125. Respondieron 75 personas. Tras entrevistas y test de personalidad, se quedó con 24 jóvenes sanos y estables. El reparto para saber quién sería preso y quién guardia fue aleatorio. La prisión era un pasillo del sótano de la Universidad de Stanford. Contaba con 3 celdas con barrotes de acero y con una zona de aislamiento que no dejaba de ser un armario pequeño y oscuro al que llamaban el agujero. Los presos iban en bata y tenían su número de preso bordado. Llevaban una media de nylon en la cabeza, simulando que se les había rapado, y una cadena en el tobillo. De este modo, ya no eran personas, solo números. Los guardias iban en uniforme con silbato, una porra y gafas de espejo que escondían su mirada. El diseño de este vestuario no era casual. Zimbardo aplicaba aquí el concepto de desindividuación. El objetivo era anular la identidad personal de los participantes para que el entorno tomara el control. El día previo a empezar el experimento, Zimbardo reunió a los guardias y les dio una única directriz. Les pidió que mantuvieran el orden y que no usaran la violencia física. A partir de ahí, supuestamente, cada uno decidiría con total libertad qué clase de guardia quería ser. El inicio del experimento es de película. Una mañana, la policía de Palo Alto detiene a cada preso en su casa delante de sus vecinos. Los acusan de robo a mano armada. La policía les lee sus derechos, les cachea, los esposa, les registran las huellas dactilares e incluso les abren una ficha en la comisaría. Más adelante y con los ojos vendados son llevados al sótano de Stanford. Cuando les quitan la venda, ya están en la prisión del condado de Stanford. Ahí, los guardias los desnudan, los rocían con un spray desparasitador y les entregan su nuevo uniforme. Las primeras horas en la nueva situación son casi cómicas. A los presos aquello les parece un juego y a los guardias les da mucha vergüenza dar órdenes a chicos de su edad. Incluso a algunos se les escapa la risa. Pero esa ligereza no va a durar mucho. A las 2:30 de la madrugada, un silbato despierta bruscamente a los presos y se lleva a cabo el primer recuento. Los ponen a todos de pie y en fila, medio dormidos, obligados a repetir su número de identificación una y otra vez. Entre los guardias destaca un estudiante de primer año, Dave Eshelman. Al percibir un vacío de poder, Dave toma una decisión y asume el liderazgo. Convierte los recuentos en su escenario particular. Saca a los presos al pasillo de madrugada constantemente, los ridiculiza, los insulta, los obliga a hacer flexiones, a cantar, incluso les obliga a declararse amor entre ellos. Si miramos en la historia personal de Dave, hay un factor que explica esta escalada. Dave venía de una fraternidad con novatadas extremas donde hacía pocos meses le habían obligado a frotarse los genitales con una pomada abrasiva. En psicología, esto encaja con la identificación con el agresor. Cuando alguien sufre una humillación así, una forma inconsciente de recuperar el control y de dejar de sentirse víctima es adoptar el papel del abusador en cuanto se obtiene poder. Años después, él mismo lo resumió así. Es algo que se te queda dentro, y cuando tienes la oportunidad de devolver esa crueldad a otro, ya sabes cómo hacerlo. El resto de guardias siguió su ejemplo. Dave imponía autoridad y nadie quería enfrentarse a él.
Los presos aguantaron esta situación sin rechistar apenas 24 horas. Al segundo día estalló la rebelión liderada por Doug Corpy, el preso 8612. Decidieron cruzar las camas contra las puertas para que los guardias no pudieran entrar. Fue a partir de ese instante donde la dinámica en la prisión cambió. Los guardias irrumpieron por la fuerza, les quitaron las camas, los desnudaron y los encadenaron por parejas. Cuando dos presos intentaron escapar, un guardia los llevó de nuevo a sus celdas y los roció con un extintor a través de los barrotes. Ese mismo guardia lo justificó años después, diciendo que le parecía divertido. A las 36 horas del inicio del experimento, Doug Corpy, el líder de la rebelión, ya había decidido que era el momento de abandonar el experimento y de volverse a casa. En un principio parecía algo fácil, al final era un estudio pagado y no una sentencia judicial. Así que dijo que le dolía la barriga para poder irse y lo llevaron delante del Dr. Zimbardo, que le dijo: Doc, no puedes irte. Estamos haciendo historia y tú eres el líder de la rebelión. Te necesitamos. Poneros en su lugar, sois un estudiante y delante tenéis a un catedrático de Stanford, trajeado, imponente, diciéndote que estás haciendo historia. Así que Doug volvió a su celda y entró en cólera. Los guardias decidieron aislarlo en el agujero, un armario tan pequeño que había que quedarse tumbado de lado, encogido y a oscuras. En ese agujero, Doug se rompió. Empezó a gritar que estaba ardiendo por dentro, mientras golpeaba la puerta y sus gritos enmudecían a los demás presos, que miraban sin poder hacer nada. Los guardias creían que era teatro para que lo soltaran, y lo dejaron ahí gritando. Solo cuando la crisis nerviosa era innegable, Zimbardo lo dejó marchar. El chico sano y estable que había pasado todos los filtros había colapsado en 36 horas. Para el cuarto día, los castigos ya eran constantes. Hacían flexiones con un guardia pisándoles la espalda. Los recuentos nocturnos duraban horas enteras y dormían en el suelo. Además, tenían un cubo como retrete que no les dejaban vaciar, y lo tenían que conservar en su celda. Seguían yendo desnudos, y los insultos y las humillaciones eran constantes. Además, aquí tenemos que entender una asimetría clave. Los guardias hacían turnos de 8 horas y dormían en sus casas. Pero por otro lado, los presos no tenían ni ventanas ni relojes y apenas les dejaban dormir. Durante el día, el equipo de investigación lo observaba todo, pero cuando llegaban las noches, Zimbardo se iba a dormir a casa. Y eso, los guardias del turno de noche lo sabían perfectamente. Nadie los estaba mirando. Ahí es donde empezaron las humillaciones sexuales. Obligaron a unos presos a hacer de mujeres y a otros a simular que les montaban. Chicos de 20 años que una semana antes ni se conocían. En total, 5 presos sufrieron crisis nerviosas. Al quinto día bajó al sótano Cristina Maslach, que en aquel momento era la pareja sentimental de Zimbardo. Cristina era doctora en psicología e iba allí para hacer unas entrevistas, pero lo que vio la hizo estremecerse. Delante de ella había una fila de presos encadenados unos a otros, con bolsas en la cabeza, arrastrando los pies entre gritos e insultos. A Cristina se le llenaron los ojos de lágrimas y salió corriendo. Zimbardo fue tras ella. Y Cristina le soltó lo que nadie le había dicho a Zimbardo en 5 días, que aquel experimento era terrible y que tenía que pararlo ya. Además, añadió una de las frases que más ha trascendido a lo largo de los años. No sé en quién te has convertido esta semana. Si eres así en realidad, no quiero seguir con esta relación. Al día siguiente, Zimbardo puso fin al experimento. Y así es como acaba la historia oficial contada por el Dr. Zimbardo, con la conclusión de que no hacen falta monstruos para llenar una prisión de crueldad. Basta con poner a gente normal en el sitio equivocado. Según él, el mal surge espontáneamente de las situaciones. Y fíjate que esta conclusión asusta y a la vez consuela. Asusta porque dice que cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo en esa situación. Y consuela porque si la culpa es de la situación, nadie es realmente el problema. Con esta idea el experimento sale del sótano y empieza a dar la vuelta al mundo. A las 3 semanas de acabar el experimento, en la otra punta del país, los presos de la cárcel de Ática se amotinan por sus condiciones de vida y toman la prisión con decenas de rehenes. La policía la recupera por la fuerza con un balance de más de 40 muertos. Ática se convierte en portada nacional y de repente Estados Unidos entero se pregunta qué está pasando dentro de sus cárceles. ¿Y a que no sabéis quién acaba de pasar 6 días viéndolo con sus propios ojos? Exacto. A Zimbardo lo invitan a varios programas de televisión para hablar de su experimento y la historia que cuenta sale cada vez más pulida y menos académica. Explica que hubo una escalada limpia y lineal y lo transforma en un drama del bien contra el mal. Reducido a parábola, el experimento y Zimbardo se hacen muy famosos y se convierten en un producto de la cultura pop del momento. Para darle más caché, vinculó su experimento al más famoso de su corriente, el de obediencia de Milgram. Quedaros con ese nombre, porque al final del vídeo veremos qué tienen que ver. El experimento caló muy hondo en la sociedad americana por el momento que su población estaba viviendo.
Estados Unidos estaba metido de lleno en la guerra de Vietnam y las atrocidades que llevaban a cabo sus propios soldados durante la guerra salían en los periódicos. La pregunta incómoda que se hacía la gente en esa época era exactamente la misma que había planteado Zimbardo. ¿Cómo puede la gente normal hacer cosas terribles? La respuesta de que no hay gente mala, sino que hay sistemas que nos obligan a ser malos, era justo lo que querían escuchar. Durante los siguientes años, Zimbardo entra como coautor de Psychology and Life, uno de los manuales de introducción a la psicología más utilizados por los estudiantes de esa época. En 1990 participa en Descubriendo la Psicología, un programa de divulgación que se emite en la televisión pública. En 2002 llega a presidente de la Asociación Americana de Psicología. De este modo llegamos a 2004. Durante la guerra de Irak estalla el escándalo de Abu Ghraib. La prensa muestra fotografías de soldados estadounidenses torturando y humillando a prisioneros iraquíes, y el revuelo toma un alcance internacional. Uno de los acusados es un sargento del turno de noche, y en su defensa cuenta con el testimonio del Dr. Philip Zimbardo. Su argumento ante el juez es el de siempre. Dice que el acusado no habría hecho nada de esto si no lo hubieran puesto en ese turno de noche, que fue la situación la que lo corrompió y que el problema no era del acusado, sino del turno de noche en el que le tocó trabajar. Este testimonio fue clave para ayudar a reducir la condena del sargento. Entonces, para ponerlo en contexto, las conclusiones del experimento de la prisión de Stanford ayudaron a rebajar la pena de un militar condenado por torturas. Este hecho nos demuestra la autoridad que tomaron las conclusiones de Zimbardo a lo largo del tiempo. Recordemos que entre el experimento y este juicio pasaron más de 30 años. Y al poco tiempo Zimbardo sacó un libro llamado El efecto Lucifer, donde explica el experimento y por qué la gente buena se vuelve malvada. El resumen de lo que hemos visto hasta ahora es que un científico neutral construye una prisión, reparte los papeles a cara o cruz y deja a los guardias decidir libremente qué hacer. En 6 días, la situación convierte a los chicos normales en carceleros crueles hasta que la situación se descontrola. Y en 50 años, nadie ha abierto las cajas con las grabaciones y los documentos originales, hasta que ese alguien lo hizo. Ese alguien fue un investigador francés llamado Thibault Letexier. Se topó con la charla TED de Zimbardo y quedó tan fascinado que pensó que de ahí sería un documental buenísimo. En 2014 viajó a Stanford y se metió en los archivos que el propio Zimbardo había donado a la biblioteca de la universidad hacía unos años. Thibault tuvo acceso a todo el material, a las grabaciones, a los formularios, a los informes, incluso a las notas del alcaide de la prisión. Él mismo cuenta que su entusiasmo inicial dio paso al escepticismo, y el escepticismo a la indignación. Fue a Stanford a rodar un homenaje del experimento y salió con un libro que se titulaba Historia de una mentira. Y antes de entrar a todo lo que descubrió Letexier, os quiero hacer un aviso. Todo lo que viene ahora empuja hacia una conclusión muy cómoda, que el experimento fue una mentira y que Zimbardo se lo inventó todo. Pero os adelanto que no es tan simple como parece. Vamos por partes. Lo primero es que había un guión. ¿Os acordáis de la versión oficial? Esa que decía que las instrucciones para los guardias eran simplemente manténete el orden y a partir de ahí libertad total. Pues los archivos nos cuentan otra cosa. 3 meses antes de empezar el experimento, unos estudiantes de Zimbardo ya habían montado un pequeño ensayo carcelario con 17 reglas para los guardias. En la prisión de Stanford, 11 reglas se copiaron tal cual y el resto se adaptaron. Antes de que ningún guardia decidiera libremente, ya existía un reglamento. Y resulta que la jornada de orientación del día anterior a empezar no fue una charla, fue un entrenamiento. El alcaide era un estudiante de Zimbardo y había sido el encargado de llevar a cabo el ensayo previo. El alcaide les dio instrucciones muy concretas a los guardias, les explicó cómo hacer los recuentos, cómo humillar a los presos y les dio pautas de cómo castigarlos, como por ejemplo con las flexiones con un pie del guardia encima. Incluso el informe que reportó un guardia tras el primer día lo confirma. En él dice que aplicaron el programa que debían seguir al pie de la letra. Y es que aquí viene la prueba reina, porque de esa reunión hay una grabación donde se puede escuchar al propio Zimbardo diciendo lo siguiente al equipo de guardias. No tendrán intimidad. Podemos provocarles sensación de aburrimiento, de frustración, de miedo. Eliminar su individualidad para llevarlos a una sensación de impotencia. Nosotros tenemos el poder absoluto y ellos ninguno. Compararlo con el mantenete el orden y punto de la versión oficial. Y fijaros en el uso del plural por parte de Zimbardo. Les habla a los guardias como si fueran parte del equipo de investigación. Quedaros con esto porque va a ser muy importante. También salió a la luz que las crueldades más concretas no habían sido improvisadas. Las bolsas en la cabeza, las cadenas, usar un cubo como retrete. Eran ideas de Carlo Prescott, un ex convicto que trabajó como consultor del estudio tras pasar años en la prisión de San Quintín. Además, un guardia llamado Ken Cotter rehusó participar en el experimento nada más salir de aquella primera reunión. Años más tarde declaró que le parecía que la idea del experimento era que los carceleros cometieran abusos,
Y no fue el único en darse cuenta. En 1975, dos investigadores hicieron algo muy simple. Describieron el procedimiento del experimento a 150 estudiantes que no sabían nada de los resultados y 8 de cada 10 adivinaron qué se estaba midiendo. Y de esos, 9 de cada 10 predijo exactamente lo que pasó, que los guardias acabarían abusando de los presos. Pensarlo por un momento. Un experimento como este depende de algo fundamental, que el participante no intuya lo que esperas de él, porque en cuanto lo intuye, es que empieza a dártelo, y muchas veces sin darse cuenta. En psicología esto tiene un nombre y es características de la demanda, y Zimbardo lo conocía perfectamente. Los guardias de Stanford no se transformaron en monstruos, simplemente entendieron el papel que les tocaba interpretar y lo interpretaron. Si el 95% de las personas adivinaba el final leyendo un anuncio, imagínate después de aquel entrenamiento. Los guardias no descubrieron la crueldad dentro del sótano, entraron sabiendo el final de la película. Y ya en 1973 alguien había avisado. Erich Fromm, uno de los psicoanalistas y psicólogos sociales más leídos del siglo XX, un judío alemán que huyó del nazismo y dedicó media vida a entender cómo la gente normal abrazaba el autoritarismo, señaló lo que nadie quiso ver, que 2/3 de los guardias no cometieron ningún abuso. Y aquí Fromm nos dejó una pregunta muy lógica. Si es la situación una fuerza imparable que convierte a cualquiera en un torturador, ¿por qué no pudo con la mayoría? Y volvamos un momento a Dave, el líder de los guardias. Porque una objeción que podríamos hacer ahora es, bueno, a Dave nadie le ordenó disfrutar como disfrutaba abusando, ¿no? Pero resulta que Dave había estudiado teatro y declaró que cada día antes de bajar al sótano se metía en el personaje, conscientemente, como quien sale a un escenario. Más adelante también declaró que quería demostrar que la cárcel era un lugar horrible y trató de acelerar los acontecimientos que, según él, se habrían acabado dando por sí solos en un par de meses. Tenemos que entender que era 1971 y Estados Unidos vivía su era hippie. Para muchos de aquellos estudiantes, la prisión no era un objeto de estudio, era el enemigo. Así que Dave decidió acelerar las cosas e interpretar al peor carcelero posible. Y es que además, muchos guardias creían que ellos no eran los sujetos del experimento, creían que formaban parte del equipo de investigación y que los estudiados eran los presos. ¿Os acordáis de que Zimbardo les hablaba en plural durante esa primera reunión? Pues resulta que también les pedía informes a diario y los trataba como asistentes. La sensación, contada por ellos mismos, era la de: si sois mejores guardias, tendremos mejores resultados. Incluso un guardia escribió a Zimbardo meses después de acabar el experimento. Consideré a los guardias como colaboradores del experimento, no como participantes. Pensé en los prisioneros y sus reacciones como el experimento en sí. Me aseguré de interpretar el papel de guardia. Sentía que cualquier muestra de amabilidad por mi parte me excluiría del experimento. Características de la demanda en estado puro. Aquel guardia había deducido lo que se esperaba de él y se ajustó a su papel para no quedarse fuera. No estaba perdiendo su humanidad, estaba intentando hacer un buen trabajo, que además estaba muy bien pagado. Y para más Inri, hubo un guardia al que se le llamó la atención porque no estaba siendo lo bastante duro. De hecho, se le pidió que se esforzara más. Fijaros en lo que significa. Esto no es observar una variable, es fabricarla. Zimbardo se defendió de todas estas críticas sin moverse un milímetro. Su defensa principal fue el reencuadre y con los años pasó de hablar de un experimento a hablar de una exploración, casi de un ejercicio de improvisación teatral. La verdad es que suena bien, pero daros cuenta de lo que implica. Si era teatro, no era ciencia. No puedes citar un resultado como prueba científica durante décadas y cuando llegan las críticas, defenderlo como una obra de arte. Esto no es un experimento, se parece más bien a un show. Pero sí que hubieron cosas reales que pasaron en ese sótano. Hubo guardias que notaron cómo perdían algo por el camino. Incluso uno declaró que hubo un momento en el que no sentía ninguna empatía hacia ningún ser humano. Las crisis nerviosas de los presos les pasaron a gente real que las arrastró durante años. Y los propios participantes, 50 años después, siguen sin ponerse de acuerdo sobre qué fue una actuación y qué fue verdad. Ni ellos que estuvieron dentro saben separarlo. Lo que el experimento no demuestra es el titular de Zimbardo, que un mal sitio convierte por sí solo a la gente buena en cruel. Para que el sótano se descontrolara hizo falta un reglamento, un entrenamiento, un exconvicto aportando ideas y un investigador pidiendo dureza. La situación no actuó sola, la empujaron. Y aquí vuelve el experimento de Milgram que os comentaba antes. Milgram demostró que personas normales administraban descargas eléctricas cada vez más fuertes a un desconocido. Eso sí, mientras se lo pidiera una autoridad. En este caso, la autoridad era un señor con bata de laboratorio. Zimbardo se pasó años colgándose de este experimento para darle caché al suyo, y al hacerlo escondió que en su sótano pasaba exactamente lo mismo, que había una autoridad dando instrucciones. 30 años más tarde, los psicólogos Reicher y Haslam volvieron a montar la prisión, esta vez sin nadie empujando desde fuera. ¿Y el resultado? Los guardias no se impusieron a los presos, ni siquiera tenían ganas de ser guardias, y los investigadores lo explicaron a través de la teoría de la identidad social. La gente no obedece ciegamente a un rol como defendía Zimbardo, actúan en grupo
cuando comparten una identidad y un propósito. Los guardias de esta segunda versión nunca desarrollaron ese nosotros, así que el sistema colapsó hacia la igualdad. Sin un líder marcando la dirección y sin una identidad compartida que defender, la crueldad no apareció sola. Ahora bien, el liderazgo solamente tampoco lo explica todo. Si repasamos la plantilla de ese sótano, la receta completa tiene 3 partes. Hace falta un entusiasta que se ofrezca voluntario, Dave, una autoridad que lo consienta y lo premie, Zimbardo, y una mayoría que vaya detrás sin meterse, los demás guardias. Recordad el dato de From: 2/3 no cometieron ningún abuso. El mal necesita monstruos en cada puesto, necesita uno que mande, uno que se ofrezca y muchos que no se metan. Y fijaros que esto en el fondo es hasta una buena noticia. La leyenda decía que en ese sótano no había elección y los datos nos dicen otra cosa, que la mayoría eligió no abusar. Y Ken Cotter directamente eligió irse a casa el primer día. Es decir, tenemos más margen del que Zimbardo nos vendió. Así que esta es la historia completa. Durante 50 años nos contaron que la situación convirtió a chicos normales en guardias crueles en cuestión de días. Y los archivos nos demuestran que hace falta mucho más para que esto pase. Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad. Este es el primer vídeo del canal y espero que hayan muchos más. Así que si te ha gustado ya sabes, suscríbete y coméntame en la sección de comentarios qué otro experimento te gustaría que trajera al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.